Amén. Buenos días. Gracias que se toman el tiempo de estar aquí el día de hoy. Y hoy me toca llenar unos zapatos que no son tan fáciles de llenar, como son los zapatos de Martín. Pero vamos a intentarlo. Amén. Amén. Estoy un poco nervioso porque no sé por qué razón decidí hablar de Apocalipsis hoy. Y Apocalipsis es uno de los libros más mal interpretados y mal entendidos de la Biblia. Pero vamos a tratar de darle un poco de más luz esta mañana. Amén. Vamos a ver específicamente el capítulo 18 de Apocalipsis. ¿Ok? Muy bien. La palabra griega para Apocalipsis es muy parecida a como nosotros la conocemos. Es Apocalipsis, nada más que cambia la K y la Y. Pero se refiere a un tipo de literatura de escrituras hebreas y textos judíos. O sea que esto no era nada nuevo para los discípulos del primer siglo. Muy bien. Ahora, se cree que el Apocalipsis... hay dos teorías. Una, se dice que el Apocalipsis creo que la más prevalente es que Apocalipsis fue escrita por Juan, el discípulo amado o el que escribió el libro de Juan y las cartas de Juan. Pero también por ahí ronda otra idea de que quizás era otro profeta mesiánico que también se llamaba Juan, y que en el primer siglo viajaba de lugar en lugar enseñando a las iglesias. Pero yo personalmente creo que fue escrito por Juan, el discípulo amado, el que escribió el libro de Juan y las cartas de Juan. Muy bien. Muy bien. Ahora veamos que el Apocalipsis es un recuento o recuenta o relata las visiones y sueños simbólicos de un profeta. Y lo que hace es que revela la perspectiva divina de los eventos históricos o de los que están, o de los presentes, de los eventos que están ocurriendo en ese momento. Muy bien, entonces esta es la idea del Apocalipsis. También podemos decir que el Apocalipsis judío es comunicado a través de imágenes, números y símbolos. Esta es una de las ideas que tenemos que tener en mente, porque la razón que digo esto es porque en Apocalipsis, si alguna vez tú has leído Apocalipsis, te vas a encontrar con un gran sinnúmero de cosas que cuando tú lees dices, oh, ¿de qué está hablando? ¿No? Por ejemplo, podemos leer la imagen de los 4 jinetes del Apocalipsis y luego entonces comenzamos a pensar, el fin del mundo. Podemos leer el gran rapto en Apocalipsis. ¿Y qué significa eso? Podemos leer también que 144,000 son las almas que se van a salvar, y luego hay toda una teoría y una enseñanza acerca de estas cosas. Hay tantas cosas que se malinterpretan o que a veces no entendemos. Entonces, es un poco difícil, ¿no? Pero, en realidad, Juan nos dice que el libro, o más bien la carta, es una profecía, lo que significa que es palabra de Dios comunicada a su pueblo a través de un profeta. Ahora, normalmente estos mensajes proféticos son usados para corregir o reconfortar al pueblo de Dios en tiempos de crisis. En el caso del Apocalipsis, Juan está intentando reconfortar, ¿no? Dar ánimo a la iglesia del primer siglo. ¿Ok? Vamos a mirar un poco más eso. ¿Sabes? La razón que te digo esto es porque en ese momento la iglesia como tal, o los seguidores de Cristo como tal, o los cristianos, o los discípulos, o como les quieras llamar, estaban atravesando un gran momento de crisis.
Y cuando digo crisis me refiero a, estaban atravesando un momento de vida o muerte. ¿Ah? Se cree que cuando el Apocalipsis fue escrito, fue durante el reinado del emperador Domicio, que también se cree que quizás fue uno de los emperadores romanos que fue responsable por el mayor asesinato de cristianos de ese siglo. La otra idea que tenemos que entender es que Juan, ¿no?, conocía personalmente a algunas de las personas a quien él estaba dirigiendo su carta. Él tenía una relación personal con ellos. ¿Sí me explico? Como estoy yo aquí, los estoy viendo a ustedes, sé quiénes son, los conozco, y su vida corre peligro y yo estoy tratando de animarlos. Así, esa era la crisis que estaba atravesando el pueblo en ese momento. Muy bien. Ahora, como dije hace rato, ¿no? Cuando Juan escribe esto, utiliza un montón de cosas simbólicas, un montón de números. Uno de los números que más utiliza Juan es el 7, que para él era muy familiar, y no solo para él, pero para el pueblo, para los judíos en general, era muy familiar porque el 7 representa lo completo, the wholeness, ¿no? Y eso es basado en el Sabbath del Antiguo Testamento. O sea, cuando Dios completa su obra y dice, el séptimo día es para descansar, ¿no? Y Juan, a través de todo el libro, si lo has leído o si te das cuenta, varias veces menciona el 7. Ahora, el libro de Apocalipsis fue escrito para las 7 iglesias. Era una carta, en realidad era una carta circular, que fue escrita para las 7 iglesias que en ese momento estaban en la antigua provincia de Roma de Asia Menor. A eso se refiere. Y Juan está utilizando imágenes, números y símbolos que son una referencia directa a textos del Antiguo Testamento. Y la expectativa de Juan para sus lectores es que ellos tenían que regresar al texto y que descubrieran por sí mismos el significado de estas imágenes, números y símbolos. O sea que Juan no se inventó nada, no se le ocurrió nada. Todo de lo que Juan habla ya estaba escrito en el texto, siglos antes de que él lo escribiera. ¿Okay? Muchas veces nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la cristiandad moderna, no sé cómo más expresarlo, pero pensamos que el Apocalipsis solo relata o es una, ¿cómo se podría decir? Una predicción del futuro del fin del mundo. No voy a decir que no tiene nada que ver, pero no es ese el relato de Apocalipsis. El Apocalipsis no se refiere a lo que va a pasar en el futuro y cómo va a terminar el mundo. A eso no se refiere. Espero que no me meta en problemas por decir esto. Y espero que de repente no te cause por ahí incomodidad. Pero amén, estamos aquí para aprender, amén. Muy bien. La otra cosa que tenemos que tener en cuenta, es que la carta está arraigada en el contexto histórico de esos tiempos, ¿ok? En referencia al lugar, la cultura, las costumbres y la audiencia. En otras palabras, esta carta en su mayoría fue escrita a judíos, entonces ellos entendían los números, el significado, el trasfondo cultural y todas estas cosas. Y creo que una de las razones por las cuales el Apocalipsis es difícil de entender para nosotros es porque, bueno, pasó hace más de 2000 años cuando fue escrito, entonces no podemos ponernos en el contexto en el que ellos vivían, ¿no? Entonces es un poco difícil. Muy bien. Ok,
entremos de fondo a lo que es la lección del día de hoy. El versículo 18. Este es un poco algo de lo simbólico y de lo que podríamos tomar nosotros como un poco controversial. Porque este capítulo habla de la caída de Babilonia. Y nosotros podemos pensar, bueno, ¿qué tiene que ver Babilonia con nosotros y qué tiene que ver Babilonia con lo que está sucediendo en este momento? Bueno, vamos a ir descubriendo un poco a poco, pero déjenme que les lea lo que dice Apocalipsis 18:1. Dice, después de esto, vi a otro ángel que bajaba del cielo. Tenía mucho poder y la tierra se iluminó con su resplendor. Gritó a gran voz, ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios y en guarida de todo espíritu maligno, en nido de toda ave impura y detestable, porque todas las naciones han bebido el excitante vino de su adulterio. Los reyes de la tierra cometieron adulterio con ella y los comerciantes de la tierra se enriquecieron a costa de lo que ella despilfarraba en sus lujos. Wow. Aquí miramos cómo Juan describe o escribe la caída de un gran imperio. No, pareciera que Juan describe el epitafio de la lápida de este gran imperio. Y quizás ahora no lo vemos así, pero Juan en ese momento debió de tomar una gran dosis de valentía para escribir estas cosas. Como dije hace rato, tenemos que entender la situación. Para que alguien, déjame regresar un poco. Vivimos en Estados Unidos, en una nación donde nosotros podemos decir lo que nosotros querramos y muy pocas veces te vas a enfrentar con alguien que o pocas veces vas a perderla, o más bien yo creo que va a haber muy pocas veces que vayas a perder la vida por decir lo que piensas y lo que sientes. En el contexto de Juan no era así. Si tú decías algo que no iba con el César, con lo que ellos, con Roma, era lo más probable era que perdieses la vida. Por eso, entonces debemos entender la gran valentía que tomó para Juan y para los discípulos de ese tiempo hablar de estas cosas. Ahora, algo que quiero que piensen y quiero que mantengan en mente o que en inglés se diría chew on it, es el hecho de que en este momento, cuando Juan está escribiendo estas cosas, Roma había experimentado 84 años de constante crecimiento y prosperidad económica. ¿Por qué hablo de esto? ¿O por qué esto es relevante? Cuando el país, ya estoy hablando de nuestro país, donde estamos ahora, o cualquier país del mundo, experimenta cosas negativas como una recesión, normalmente lo que sucede es, empiezan a haber cambios. La sociedad empieza a sentirse medio, ¿qué está pasando? Empiezan a haber cambios políticos, empiezan a haber todas estas clases de movimientos y pensamientos. Pero lo más importante de todo es que siempre se busca a un culpable. Right? Well, déjeme corregirme. Roma había experimentado 84 años de crecimiento, pero en este momento, cuando Juan escribe esto, han pasado aproximadamente una década donde Roma empieza a estancarse y empieza a entrar en una recesión. Y no están creciendo ya como lo estaban haciendo antes. Entonces todo el mundo se preocupa. El César se preocupa, los políticos y gobernantes se empiezan a preocupar. ¿Y a quién creen
¿Qué culpan? Ya a los discípulos, a los cristianos. Esa fue una de las razones principales por las cuales los cristianos fueron perseguidos al punto de muerte. ¿Te suena? ¿Te suena familiar? Cuando pasan cosas en nuestro país, cuando las cosas no van bien, deben ser culpa de los inmigrantes. Debe ser culpa de los que se aprovechan del sistema. Debe ser culpa de los... Normalmente el imperio es construido sobre la espalda de los menos afortunados, de los pobres, de las viudas, ¿no? de los que no tienen voz. Es exactamente lo que pasaba en ese tiempo y es lo que experimentamos a veces, ¿no? Muy bien. Algo que ciertamente los romanos no pensaban es que el imperio iba a caer. Solo estaban pasando un tiempo difícil, ¿no? Pero Juan dice, no, va a caer. No se puede sostener. Esto es lo que va a pasar. Muy bien, sigamos leyendo en capítulo de Apocalipsis 18. Versículo 4. Luego oí otra voz del cielo que decía, salgan de ella, pueblo mío, para que no sean cómplices de sus pecados, ni los alcance ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y de sus injusticias se ha acordado Dios. Páguenle con la misma moneda, denle el doble de lo que ha cometido, y en la misma copa que ella preparó bebida, mézclenle una doble porción. En la medida en que ella se entregó a la vangloria y al arrogante lujo, denle tormento y aflicción, porque en su corazón se jacta, estoy sentada como reina, no soy viuda ni sufriré jamás. Por eso, en un solo día le sobrevendrán sus plagas, pestilencias, aflicción y hambre. Será consumida por el fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Cuando los reyes de la tierra que cometieron adulterio con ella y compartieron su lujo, vean el humo del fuego que la consume, llorarán de dolor por ella. Aterrorizados al ver semejante castigo, se mantendrán a distancia y gritarán. Wow. Aquí el texto suena muy fuerte, ¿no? Si lees esto, hasta como que es un poco desanimante. No sé cómo te sientas tú al leerlo. Cuando yo lo leí la primera vez era como, es algo fuerte, ¿no? Pareciera que es un castigo desmedido. Y leemos esto y nos hace sentir un poco incómodos. Yo no sé cómo te hizo sentir ahorita, pero a mí me hizo sentir un poco incómodo. Pero en realidad es que Juan solo hace alusión a algo que ya se había escrito cientos de años antes, como les dije hace rato. Por ejemplo, les puedo dar algunas referencias. Isaías 23, Jeremías 51, estos dos profetas hablan de Babilonia. Otra referencia podría ser Isaías 48, Jeremías 50, también hablan de Babilonia. Es más, vamos a leer Isaías 48. No tienen que ir ahí, solo si quieren escucharme. En Isaías 48, 20 dice, salgan de Babilonia, huyan de los caldeos, anuncien esto con gritos de alegría y háganlo saber. Publíquenlo hasta en los confines de la tierra. Digan, el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Cuando los guió a través de los desiertos no tuvieron sed. Hizo que de la roca brotara agua para ellos. Partió la roca y manaron las aguas. No hay paz para el malvado, dice el Señor. En Jeremías dice, huyan de Babilonia, abandonen ese país, sean como los machos cabrios que guían a las ovejas,
Porque yo movilizo contra Babilonia una alianza de grandes naciones del norte. Se alistarán contra ella y desde el norte será conquistada. Sus flechas son como expertos guerreros que no vuelven con las manos vacías. Babilonia será saqueada y todos sus saqueadores se saciarán, afirma el Señor. Miramos aquí cómo hay referencias en el Antiguo Testamento que hablan de la misma cosa. Ahora, estas cosas que están escritas en Isaías, Jeremías y ahora en Apocalipsis, son cosas que son escritas antes de la caída del imperio que en ese momento oprimía al pueblo de Dios. Apocalipsis está haciendo referencia a Babilonia, que fue uno de los imperios que también reprimía o que estuvo sobre el pueblo de Dios, ¿no? Y cómo Jeremías e Isaías exhortaban al pueblo a mantenerse firmes y a tener fe y confiar en Dios. Juan está haciendo lo mismo. Juan manda este mensaje: manténganse firmes, perseveren. Este imperio no perdura, nunca durará para siempre, se caerá. Sigan adelante, mantengan la fe. Ahora, la Biblia es usualmente difícil. Es difícil por 3 razones. Una de esas razones, ya me atrasé, perdón. Es difícil por 3 razones. Una de ellas es por la traducción. ¿Right? Y cuando digo traducción, a veces es literalmente estoy hablando de traducción, de las palabras que se usan para traducir lo que se escribió en hebreo o en griego. Pero también traducción porque no sabemos cómo darle el sentido a lo que se escribe en la Biblia. La segunda razón es por el contexto. Y ya hablé de esto un poquito hace rato. El contexto es porque a veces no entendemos lo que estaba pasando en ese tiempo. Es difícil relacionarnos con lo que estaba pasando en ese tiempo porque han pasado más de 2000 años. Entonces no podemos entender exactamente cómo se sentían, lo que pensaban, lo que veían, lo que había en ese momento, ¿no? Y la tercera cosa por la que la Biblia es difícil es porque enseña cosas difíciles, ¿no? En este caso, lo que vamos a ver el día de hoy, o lo que estamos viendo que es Apocalipsis, creo que tiene las 3 cosas. Es difícil por la traducción, es difícil por el contexto y es difícil porque enseña cosas difíciles como la que estamos viendo el día de hoy. Y les digo por qué. Aquí está, ahí les va. Normalmente no nos gusta hablar de las cosas difíciles, pero ahí les va. Es difícil porque nosotros somos Babilonia. Y cuando digo nosotros, no me refiero a este cuarto. Bueno, sí me refiero a este cuarto, pero no solo me refiero a este cuarto. Me refiero a la sociedad, me refiero a la condición humana. A eso me refiero, ¿no? Ok. Van a decir ustedes, ¿por qué? Ok, bueno. Quiero que sigamos leyendo y quiero que me acompañen a leer el resto del capítulo, dejando a un lado a Babilonia, dejando a un lado a Roma, dejando a un lado a Egipto. Y si se dan cuenta, estas son las naciones poderosas que siempre reprimieron al pueblo de Dios. Pero quiero que lo leemos en introspectiva, que tú te pongas ahí, en ese lugar. ¿Muy bien? Versículo 11 del capítulo 18 de Apocalipsis. Dice: los comerciantes de la tierra llorarán y harán duelo por ella, porque ya no habrá quien les compre sus mercancías.
artículos de oro, plata, piedras preciosas y perlas, lino fino, púrpura, telas de seda y escarlata, toda clase de maderas de cedro, los más variados objetos hechos de marfil, de madera preciosa, de bronce, de hierro, de mármol, cargamentos de canela y especias aromáticas, de incienso, mirra y perfumes, de vino y de aceite, de arena refinada y trigo, de ganado vacuno y de corderos, de caballos y carruajes y hasta de seres humanos vendidos como esclavos. Ya no van a tener el más nuevo iPhone, la más nueva tablet, las casas lujosas, el carro nuevo, tu carrera, lo que te da más dinero. ¿Qué te mueve? ¿Qué te atrae? ¿Qué es lo que deseas? ¿No? Quiero que recuerden esto porque más adelante les voy a dar un dato que a mí me puso a pensar mucho. Pero versículo 14. Y dirán, se ha apartado de ti el fruto que con toda el alma codiciabas. Has perdido todas tus cosas suntuosas y espléndidas y nunca las recuperarás. Los comerciantes que vendían estas mercaderías y se habían enriquecido a costa de ellas se mantendrán a distancia, aterrorizados al ver semejante castigo. Llorarán y harán lamentación. ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad, vestida de lino fino, de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas! Porque en una sola hora ha quedado destruida toda su riqueza. Todos los capitanes de barcos, los pasajeros, los marineros y todos los que viven del mar se detendrán a lo lejos. Al ver el humo del fuego que la consume, exclamarán, ¿hubo jamás alguna ciudad como esta gran ciudad? Harán duelo, llorando y lamentándose a gritos. ¡Ay, ay de la gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron todos los dueños de flotas navieras! En una sola hora ha quedado destruida. Alégrate, oh cielo, por lo que les ha sucedido. Alégrense también ustedes, santos, apóstoles y profetas, porque Dios la juzgará. Les ha hecho justicia a ustedes. Entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar diciendo, así también tú, Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra. Jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano. Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la rueda de molino. Jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara. Jamás volverá a sentirse en ti el regocijo de las nupcias, porque tus comerciantes eran los magnates del mundo, porque con tus hechicerías engañaste a todas las naciones, porque en ti se halló sangre de profetas y de santos y de todos los que han sido asesinados en la tierra. ¡Wow! Esta es la cosa, chicos. Tenemos mayormente dos problemas en nuestra cristianidad moderna. Pues, específicamente en nuestra American Christianity. ¿Okay? Uno, es que pensamos que nosotros estamos construyendo el reino de Dios y que a nosotros se nos han dado las llaves, no las llaves porque eso no sería lo que estoy tratando de decir. Gatekeepers, ¿cómo podríamos traducir gatekeepers? A nosotros se nos ha encargado quién entra y quién no entra al reino de Dios. Como que si a nosotros se nos hubiera dado esa autoridad de decirle a esa persona que está allá afuera, oh, porque no piensas y crees lo que yo creo y lo que yo pienso, tú no eres parte, no puedes ser parte de mi iglesia, o no puedes ser parte de mi cristiandad, o no puedes ser parte de la cristiandad. Eso es falso, chicos. A nosotros no se nos ha dado esa autoridad, pero no es cierto que es muy común que cuando tú vas a una iglesia, cualquier iglesia,
Y no es por hablar mal de la iglesia, de las iglesias ni nada. Solo estoy tratando de decirles qué es lo que está pasando en el mundo. Ojalá que lo tomen así. Ojalá que después, si quieren hablar conmigo después y corregirme, son bienvenidos a hacerlo. Pero a lo que yo me refiero es que a nosotros no se nos ha dado, ese no es nuestro rol. Y Martín lo ha dicho aquí 1, 2, 3, ya no sé cuánto, no sé si 1000 veces, porque creo que no, pero muchas veces, que nuestro rol es participar de la vida y misión de Dios. Somos partícipes, no somos protagonistas. Pero como les dije hace rato, normalmente las iglesias, cuando tú vas a un grupo religioso, si no te amoldas o te conformas a lo que ese grupo religioso cree, right, o enseña o piensa, de normalmente no eres considerado miembro, ¿no? Es triste, porque yo creo que Dios trabaja en todo, Él trabaja en todo el mundo, ¿no? Cada persona del mundo trabaja. Uno de los deseos más fuertes de Dios es que todo el mundo que se salve, que todos lo conozcan, que todos tengan una relación con Él. El segundo problema que tenemos en nuestra cristiandad moderna es que creemos que si nosotros hacemos lo que Dios quiere, si seguimos a Dios, then Dios nos va a bendecir. Y normalmente cuando decimos bendición, sí, yo sé que no somos tan frívolos como para aceptar que lo que buscamos es comodidad económica o bienestar económico, o nos van a llegar cosas, pero cuando nos suceden cosas que no son muy agradables, una de nuestras reacciones es, Dios ha de estar enojado conmigo. O no, a lo mejor no estoy siendo un muy buen cristiano porque las cosas no salen como yo pensaba. Eso también es falso. Así no es como funciona Dios. Es más, si la Biblia habla de que si tú sigues a Dios, es muy probable que las cosas no vayan a ser tan fáciles para ti. Porque como un padre disciplina a sus hijos, así también Dios disciplina a los suyos. Las cosas no son así. Pero esto es las cosas que pasan en el mundo. ¿No? El problema con eso es que comenzamos a usar a Dios para nuestra conveniencia y para llenar nuestra agenda. Empezamos a pensar, si yo hago esto, Dios me va a dar esto. O si yo hago, o si me porto de esta manera, entonces yo creo que deben de venir estas cosas para mí. That's not God. Eso no es lo que, Dios no es así. Dios te está buscando a ti. Él te quiere a ti para entablar una amistad, una sociedad contigo, para que seas su pareja, para que a través de nosotros Él pueda, creo que no está bien dicho eso, pero lo que está buscando Dios es reconstruir este mundo roto y solo te está haciendo una invitación para que seas partícipe de lo que está haciendo Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero déjame decirte, Él no cambia su agenda para o por tu voluntad. Él no cambia su agenda para o por tus opiniones. ¿Right? Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo así sencillo. No importa lo que tú pienses de tus enemigos, ¿right? Importa lo que Dios piensa de tus enemigos. ¿Qué es lo que Dios piensa de nuestros enemigos? Él dice, debes amar a tu enemigo. No importa lo que tú crees, importa lo que Dios cree.
Ya. Ahora, ¿se acuerdan lo que les dije que tuvieran en mente? ¿Se recuerdan? ¿Qué fue? Mentiro, no es cierto. El dato que les quería dar. Cuando les dije, cuando les dije, nosotros somos Babilonia, cuando hablé de nuestro país, de Estados Unidos, cuando hablé de todas estas cosas en las que nos dan comfort, como nos dan convenience, comodidad, ¿no? Vivimos en una nación que sí, ¿no? Cuando hablamos de Estados Unidos, todo mundo dice, God bless America, ¿no? America, right? God bless America. Yeah. Vivimos en un país privilegiado, tenemos muchas cosas, pero aquí les va este dato. Somos el 6% de la población mundial, consumimos el 60% de los recursos del mundo. Wow. ¿Se mira como Babilonia? ¿Se mira como todos estos lujos y todas estas cosas de las que hablaba? ¡Wow! No sé si se están riendo de mí o de... ¡Wow! Para mí eso fue algo como... ¿Qué no se supone que en el reino de Dios hay suficiente para todos? ¿Qué no se supone que eso es lo que Dios quiere? Creo que tenemos que evaluar muchas cosas en nuestras vidas. Y como digo, para nosotros, aquí va otro estereotipo. Para nosotros los latinos quizás eso no sea tan evidente y tan presente porque normalmente, ¿sabes? El estereotipo de nosotros los latinos es, pobrecitos, son los que tenemos, somos los que tenemos menos, cosas así, ¿no? Pero tenemos mucho. Comparado a otros lugares, a otra gente, tenemos mucho. Y no sé, y no quiero hablar de este no es el punto. El punto es qué es lo que a ti, qué es lo que tu corazón, qué es lo que te atrae, dónde está tu corazón, cuáles son tus deseos, qué es lo que te mueve. Ese es el punto. ¿Que tenemos que hacer algo al respecto? Creo que sí, pero eso te pertenece a ti. Eso, lo que qué te mueve, qué es lo que Dios te está diciendo, qué te está hablando a ti. Como dije, creo que lo que Juan está diciendo aquí es que hay una gran tentación y esa tentación tiene una cara, una forma, una idolatría. Como dije, cada quien tienes que mirarte por dentro, interiormente. A través de toda la historia siempre ha habido imperios que se han construido a costa de injusticias, que han costado almas y regularmente son las almas de los más oprimidos, como ya hablé hace rato. El imperio representa o te da valor por lo que tienes, lo que haces, cuál es tu título, dónde te encuentras, dónde vives, cuánto dinero tienes, qué posees y cómo ves a los demás. Y Juan está exhortando al pueblo de Dios diciéndoles, tu valor viene de quién eres. Tu valor viene de cómo te estás relacionado con Dios. Les está diciendo, tú eres suficiente, ¿no? Para Dios eres suficiente. Dios te quiere a ti. No importa lo que hay fuera de ti. Persevera. No te dejes llevar por lo efímero. Babilonia, el imperio, la injusticia no permanecerán. Pero la gracia, la misericordia y el amor sí lo harán.
Aunque no lo veas ahora, llegará. Cuando la obra concluya, llegará. Resiste, ya está cerca. Eso es lo que Dios está tratando de decirle a la iglesia en ese momento. It's worth it. Persevere. Amén. En este momento vamos a hacer la transición, vamos a tomar comunión. Todos en este cuarto están invitados a participar. Y la verdad no sé qué, algo que estaba yo tan concentrado en lo que iba a decir hoy, que se me olvidó que parte del mensaje era la comunión. So, creo que mi oración es hoy día quizás, ¿qué te dice a ti Dios el día? ¿Qué te habló hoy a ti el día de hoy? Quizás cuando tomes el pan, ¿no? Igual como Jesús esa noche, tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles, este es mi cuerpo, entrego por ti. Quizás mi oración es que hoy podamos recordar que nuestro valor está en Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién eres tú? Y no en las cosas de fuera. Quizás cuando hoy tomemos el vino que representa el nuevo pacto en su sangre, podamos pensar que somos suficiente y que todo lo que está a nuestro alrededor pasará, pero su amor y su gracia no pasará. Y que sí va a haber un día donde todo se va a establecer y será renovado. Y donde quizá nos regresemos a un estado como el Edén, donde no había llanto ni sufrimiento, solo relación con Dios. Amén. Acompáñenme en una oración. Señor Dios, muchas gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí hoy, gracias por la oportunidad que tenemos de participar, ser partícipes en tu obra, Dios. Señor, hay muchas cosas que no entendemos, que no sabemos, pero lo que sí sabemos, Dios, es que tú anhelas y deseas una relación con nosotros. Pero también sabemos, Dios, que tú no eres un Dios que impone, sino lo dejas a nuestra voluntad. Sabemos que eres misericordioso con todos, Dios. Te pedimos que tu misericordia, tu gracia, cubra lo que nosotros quizá pensamos que no tenemos, Dios. Y que, Dios, nosotros nos podamos ver a nosotros mismos como tú nos ves, Dios. De nuevo, gracias por este tiempo. Te rogamos que te quedes con nosotros en Cristo Jesús.